y amén. Bueno, hoy quiero hablarles sobre una iglesia al estilo de Cristo. Amén. Una iglesia al estilo de Cristo. Ah, realmente esto eh, ha tocado mi corazón, realmente, porque siento que nuestra iglesia está como cansada, siento que hay mucha apatía, siento que no hay esa pasión para Cristo. Y entonces es la iglesia de Cristo. Amén. Y tenemos que nosotros como iglesia, tú y yo que somos la iglesia de Cristo, tenemos que ser conscientes hoy, de lo que tú has hecho para Cristo. Solo tú ahí sabes qué has hecho para Cristo. Pero yo te quiero decir, lo que tú hagas y lo que yo haga no es suficiente para pagar lo que Él hizo por ti y por mí. No es suficiente. Entonces, mi invitación es a que haya un despertar, como hemos clamado, hemos venido orando, clamando, intercediendo, que haya un despertar espiritual. El Señor nos entregó este sitio y yo quiero que este sitio sea útil para el Señor, para darle gloria al Señor. Hay que empezar ya. Y esto no es solamente trabajo de nosotros los líderes, es de todos ustedes como iglesia. De todos. Pero utilicemos bien este lugar. Estamos haciendo un gran esfuerzo y no me gusta hablar de la parte económica y nunca he sido una persona que piense siempre en la economía, pero tenemos gastos. Aquí hay un arriendo, aquí hay unos servicios, aquí hay una nómina. Nosotros los que estamos en Bogotá también lo hacemos con un gran esfuerzo de llegar aquí, lo hacemos con amor y lo hacemos para el Señor. Entiéndame lo que yo estoy diciendo, no estoy juzgando, censurando, sino simplemente el Señor nos dio esto, cuidémoslo, que nos llevará a otro lugar, que es lo que estamos orando también, un espacio para nuestros niños, que es lo que más me preocupa también. Pero si no cuidamos este espacio que el Señor nos ha dado, no veremos tampoco su gloria, donde nos lleve a un lugar mucho más cómodo. Entonces, tú eres la iglesia de Jesús y hoy quiero hablarles sobre el ministerio de Jesús llevado a la iglesia como una estructura y un fundamento que Él dejó en esta tierra. Amén, iglesia. Entonces, hay tres grandes metas que debemos trazarnos como iglesia y que fue lo que el Señor Jesús hizo en su ministerio. Amén. Lo primero es que tenemos que ser una iglesia revelante o influyente. Y pregunto, ¿si hemos sido influyentes? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Sí. Si hemos sido influyentes como cristianos, como iglesia. Lo vamos a ver porque lo vamos a estudiar. Lo segundo es ser intencionales. Y ser intencionales es ser consciente de la misión que tenemos como cristianos en esta tierra. Yo me hago una pregunta. ¿Ustedes sí tienen en su corazón la visión y la misión que el Señor le entregó a esta casa de oración, a Rocafuerte? ¿Sí la hemos puesto en práctica? ¿Sí la hemos utilizado? ¿Sí le hemos dicho, Señor, upa,
Gracias por esa visión que nos diste y por esa misión, y voy a ser un emprendedor de ella. Para eso nos la dio. Y todas las iglesias trabajan con una visión y una misión dada y puesta por el Señor. Amén. Y lo tercero es una iglesia saludable, que no se va a desviar del propósito del Señor. Pase lo que pase, se presenten las dificultades que se presenten, debemos de avanzar en pos de alcanzar la misión dada por el Señor. Amén. Creo que esos tres pilares son una base importante dentro de la continuidad del ministerio del Señor en la tierra, para que haya y permanezca una iglesia que sea verdaderamente sana bajo los principios de la palabra y la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces, este es un gran reto para la iglesia, porque esto implica de dejar de mirar hacia adentro para empezar a mirar afuera. Amén. Aquí, gracias a Dios, quisiéramos más comodidades, claro que sí, pero el Señor nos las ha ido dando, y creo que podemos decir, bueno, estamos agradecidos con el Señor, nos sentimos cómodos, pero estamos mirando hacia adentro, y ya llegó el momento de mirar afuera, de evangelizar, de hacer lo que tenemos que hacer, de ir a buscar al perdido, al que está en problemas, aquel que volvió atrás, aquel que realmente está pasando por grandes momentos de dificultad, depresión y angustia, de amargura, de separación, de divorcios económicos. O sea, esto es bastante amplio. Y entonces vamos a tratar de que esas personas sientan que Dios les ama. No le vamos a satisfacer sus necesidades, lo vamos a llevar a quien le va a satisfacer esas necesidades. Amén. Entonces es importante empezar a mirar afuera. Amén. Es la hora, es hora, es hora. Vamos para 7 años acá en Mosquera. Ahora en septiembre vamos a cumplir 7 años. Y entonces es el momento de reflexionar, de meditar qué hemos hecho por Cristo a través de una congregación. Amén. No miremos la congregación como, o sea, hoy en día tú no hablas, hay muchas iglesias que no hablan de Cristo, ¿sí? Como la razón y la esencia, sino hay muchas personas que hablan de donde yo me congrego, y eso es lo máximo, porque sus instalaciones, por la economía, en fin, por muchas cosas, ¿cierto? Y realmente muchos van porque el pastor ayuda a todo el mundo, el pastor saluda a todo el mundo, el pastor abraza a todo el mundo, y entonces eso nos impacta. Pero ¿a dónde está Cristo? Otros porque la alabanza es espectacular, otros porque las sillas son muy cómodas, otros porque es como estar en un teatro. Súper, qué bueno, yo no digo que eso no sea bueno. ¿A dónde está Cristo? Otros porque están en grandes congregaciones, grandes multitudes, 20,000, 30,000 personas, pero no conocen de cerca a su pastor. Y entonces
Lo único que yo le digo como iglesia de Cristo es que nosotros no debemos clonar a otras iglesias. El Señor nos dio una visión, nos dio una misión, y sobre eso es que tenemos que trabajar. Ese es el resultado, la visión y la misión. Y el Señor en la enseñanza de hoy me mostraba realmente todo eso. Hay iglesias que sus miembros terminan siendo como clientes. Pero una iglesia no se puede, perdónenme, una iglesia no se puede mirar de esa manera. ¿Cierto? Tienen lugares privilegiados para cierto tipo de personas. Pero si tú miras cuál fue el ministerio del Señor, el Señor nunca tuvo acepción de personas. A todos los miró por igual, a todos. Entonces, entendamos que ese no es el modelo de iglesia que el Señor quiere. La única razón de abrir este lugar es para que muchos que no le conocen le puedan conocer, para que podamos predicar la palabra, para que podamos hablarles del amor del Señor, para que podamos abrazarlos. Hay mucha gente hoy ávida de un abrazo. Hay mucha gente hoy que quiere simplemente que el ser escuchada. Pero andamos en carreras, andamos en afanes. Y yo quiero decirles, iglesia, que ese no es el tipo de cristiano. Cristiano va más allá. Cristiano corre una milla extra. El cristiano vive por el dolor de otros, pero se goza también en la alegría de otros. Ese es el verdadero evangelio. Amén. Primera de Corintios 3:11. Una iglesia al estilo de Cristo. Primera de Corintios, ahí hoy te voy a sacar como un poquitico. Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Claro, ¿no? Contra eso tenemos que ser obedientes. No es más, el fundamento es Cristo. Y ustedes pueden entender esa parte de que hay muchas iglesias que hoy en día el fundamento no es Cristo, es el pastor, es su familia, pero no es Cristo. Ellos son los que son intocables, los que no se les puede hablar, y el fundamento es Cristo. Estamos desviando por completo el sentido y el origen de la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo me llama mucho la atención que, inspirado por el Espíritu Santo, habló de que el fundamento tenía que ser el Señor, y eso fue lo que él predicó también. Todas las iglesias, él predicó. Apolos los sembró, Apolo regó, Pablo sembró, pero el que da el crecimiento es Cristo. Ese es el fundamento. Y nosotros como líderes tenemos ese trabajo. Es un trabajo grande, pero también quiero decirles que si ustedes no están a nuestro lado para contribuirnos en ese alcance, no va a ser imposible, porque terminaremos arando en un desierto y llegará el momento en que nuestras fuerzas no nos van a dar. Somos todos, y ahí es donde realmente podremos avanzar, ¿cierto? Y entiendan que hoy hay cualquier diversidad de ministerios, organizaciones, comunidades, en fin, pero tenemos que evitar, iglesia, de ser confundidos. Es importante el hacerlo. Amén. Lo segundo es que el ministerio de Cristo fue intencional, por tanto tenemos que ser una iglesia que intencional.
o consciente de la misión en esta tierra. El Señor fue consciente de eso, ¿cierto? De esa misión. Y ser intencional, me llamó esto mucho la atención, significa vivir y trabajar con un propósito. Amén. Por eso yo siempre en esto hago un alto. ¿Has hecho tanto? Me dijo el Señor, que no has hecho nada por mí. Y llevaba 15 años en el ministerio. Entonces, es ser intencional, pero con un propósito. Ahí con ese propósito es donde se cumplirá una misión. Amén. Es ahí. El pueblo se perdió y se extravió por falta de ¿qué? De conocimiento. No había una visión. Amén. Entonces es trabajar con un propósito. El ministerio del Señor Jesús fue intencional. Él siempre estuvo consciente de su misión y del propósito para el cual había sido enviado a esta tierra. Y si somos su iglesia, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué nos impiden que no lo hagamos? Si somos su iglesia. O nos llamamos cristianos por llamarnos cristianos, o en realidad somos imitadores de Cristo para llamarnos cristianos. Entonces, el Señor Jesús, ¿qué dijo en Lucas? Que los que están sanos no necesitan de médicos, son los enfermos. Y Él vino fue a eso, a buscar al que se había perdido. Amén. Y muchas veces nosotros terminamos agotados con gente que realmente nos va a deprimir, con gente que nos va a desgastar, pero nunca les hablamos del Señor. Nos gustó fue más hablar de la política, nos gustó fue más hablar del gobierno, nos gustó fue más hablar de la marca de ropa, de carros, de muchas cosas, pero nunca fuimos a la esencia, al fundamento, que es Cristo Jesús. Nomás tú como cristiano tienes que hablar de ello. No es difícil, pero lo hacemos difícil muchas veces. Amén. Vamos a Lucas 5, 31, 32, por favor. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para que qué? Para que se arrepientan. Y en esto consiste una verdadera vida cristiana, en el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos va a llevar a reconocer que he pecado, pero en ese arrepentimiento genuino a apartarme de no volver a pecar. Amén. Reconozco mi pecado, me arrepiento, pero me aparto de él. Amén. Y de eso se trata, eso tiene que ser, de eso tiene que ser nuestra vida cristiana, ¿cierto? Y creo que es importante, o sea, entender que nosotros somos una iglesia pequeña, pero nunca hemos cambiado la esencia y la razón del Evangelio en Cristo. Nadie podrá decir, y si nos hemos equivocado, pues, por favor, qué bueno que nos lo hagan saber. Es importante, porque cuando a uno no le dicen que se ha equivocado, uno cree que es ya sobrado y perfecto, ¿no? No lo somos. Nos equivocamos, somos seres humanos. Entonces, aquí no hemos cambiado la esencia, y lo más importante de todo esto es que debemos de ser efectivos en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y entonces, miremos si le estamos apuntando al blanco o no. ¿Cuál es tu blanco? Pensemos en eso.
Pensemos si realmente hoy tu familia es consciente de que tú eres un hombre cristiano, de que sí verdaderamente tu testimonio habla por sí solo. Es empezando ahí, pero yo tengo que salir de ahí, ¿cierto? ¿Qué piensan los demás de que verdaderamente yo lleve el nombre de Cristo presentándolo en todas partes, pero no soy testimonio? Ayer nos dolía, antier, una pareja que fue a visitarnos, y nos dolió mucho porque él hablaba del lenguaje de su pastor. Y estaban heridos, estaban tristes, estaban dolidos, estaban mal. Porque su pastor no era ejemplo y testimonio de pastor, de líder, de un hombre de Dios, de un hombre que predica el evangelio. Y ellos estaban muy mal. Entonces, es simplemente que estamos cambiando el fundamento de Cristo para que toda la admiración la recibamos nosotros. Y ese no es el punto. Y hay que quebrar eso. Nosotros humildemente, modestamente, le servimos al Señor porque nos llamó y gracias a Él. Pero nos falta tanto que si yo no estoy en una intimidad con el Señor, si yo no estoy en oración, si yo no leo su palabra, si yo no le busco, realmente les digo, iglesia, no tendría el valor de venir a presentarme aquí a predicarles, porque no soy testimonio. No habría razón. Lo hago por el amor del Señor, por su misericordia y porque no lo merezco. Pero porque sé que nosotros, cuando el Señor nos dice que prediquemos, nos dedicamos a buscar del Señor, a buscar su palabra, a investigar, en fin, para poder traer el mensaje que el Señor quiere para su iglesia. Es simplemente el que a través de la palabra de Dios nos podamos someter al Señor. Por eso el ministerio del Señor Jesús fue intencional, porque cada lugar que visitó y en cada enseñanza habló propósitos claros, definidos, que venían de su Padre. Y los nuestros tienen que ser los que vienen de Cristo Jesús, de quien es su iglesia. Amén. Ahora, el Señor, esto es de locos verlo así, pero es tremendo. Pero yo tomé como ciertos ejemplos de lo que hizo el Señor Jesús en su ministerio. Cuando Él visitó a Samaria, dejó a una misionera que fue la samaritana. ¿Qué hizo la samaritana? A predicar y a decir lo que el Señor le había dicho que ella era, ¿recuerdan? Amén. El Señor alimentó a más de 5,000 personas, sanó a paralíticos, sanó a muchos de lepra. El Señor llegó a Gadara, ¿y qué hizo allí? ¿Qué hizo allí con el gadareno? ¿Y qué pasó con ese gadareno más adelante? Fue un evangelista. Le abrió un espacio al Señor para que fuera a Decápolis, a 10 ciudades, a predicar la palabra. Mira esto, mira todo esto. Miremos Marcos 5, 18, 20, por favor. Hijito, te puse a correr ahí porque eso no te los había dado.
pero espera más sorpresa. 5, 18, 20. Dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado, ¿recuerdan cuál es su nombre? Él dijo Legión. O sea, ¿cómo estaría ese hombre lleno de espíritus de maldad? Que había estado endemoniado, le rogaba, mira, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar, ¿dónde? Mira, él no se fue para la casa. Yo ya recibí al Señor Jesús, yo ya, listo, ya estoy listo. Ya tengo la salvación, ya no tengo que hacer nada, ya estoy tranquilo. No, él no se fue para la casa, sino se fue a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Y qué hizo? Y toda la gente quedó asombrada. A veces nos conformamos con que yo ya recibí al Señor Jesús. Cuando nosotros hacíamos las brigadas en la calle, en el Bronx, había mucha gente, pero mucha gente, porque la idea de nosotros no era bañarlos, no era darles una ropa, pues esa pues era una razón, pero la esencia era presentar a Cristo, ¿cierto? Entonces tú te encontrabas con cualquier cantidad de personas que en el momento en que uno los llevaba a que recibieran al Señor, le salían a uno con 100 versículos. Conocían la Biblia al derecho y al revés. Pero mira dónde estaban. Ahora, preguntémonos el por qué. ¿Acaso no conocían la palabra del Señor? ¿Acaso no se llamaban cristianos? ¿Acaso no decían que habían recibido al Señor? Pero estaban viviendo una vida de pecado y de maldad. Ahora, eso no lo vamos a juzgar, simplemente es algo que yo digo, que dentro de esas brigadas, tantas brigadas que nosotros hicimos en la calle, realmente hoy podemos decir que de los que recogimos de brigada, hay 5 que como este gadareno están predicando la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque abrieron su corazón al Señor, porque le permitieron al Señor que llegara, no yo al Señor, no, el Señor a mi vida. Cuando tú y yo tenemos un encuentro verdadero con el Señor, nuestras vidas cambian por completo. No es que pacto yo con el Señor, es el pacto del Señor en tu vida. Cambia y transforma nuestras vidas. Amén. Es ese. Y entonces aquí el Señor Jesús, este hombre se dedicó a predicar. Pasó por Jericó y Zaqueo, el cobrador de impuestos, se convirtió al Señor con toda su familia. Fue a Betania y ¿qué hizo? Resucitó a Lázaro. Amén, después de 4 días de muerto. Resucitó a la hija de Jairo. Mire todo lo que el Señor hizo a la vista de todo el mundo, de toda la gente que le seguía, no para que le admiraran, sino para que entendieran que Él era el verdadero Cristo, el verdadero Dios. Amén. Y nosotros a veces queremos son los milagros y dejamos al Señor en el último renglón. Si no vino el milagro, yo no creo. Eso era para otros, no era para mí. Es tu fe. Es tu fe. Por eso, digamos, yo sí le doy gracias a Dios por el tiempo que nosotros estuvimos, los que estuvimos en el pacto, que estuvimos en la fundación, donde nunca se utilizó a la gente. Simplemente les hablamos de Cristo y
la razón era Cristo, Él era el que cambiaba las vidas. Pero hoy en día, y cambia las vidas, perdón, pero hoy en día mira que a veces encuentra uno a mucha gente de fundaciones vendiendo cosas, ¿cierto? Y eso no es que esté mal, pero realmente eso se convirtió en muchas fundaciones en un negocio. A usted le damos tanto y tiene que traernos tanto de plata. Y entonces es lo que yo les digo, que hay que tener cuidado con el negocio de muchas organizaciones hoy en día, comunidades que hablan de Cristo, pero Cristo está muy lejos de ellos, muy lejos. Amén. Lavó los pies de sus discípulos, lavó los pies de quien le iba a traicionar. Y sabes qué, como un gesto de humildad y de servicio y ejemplo para que nosotros lo continuáramos. Amén. Amén. ¿Y qué más hizo el Señor? Aquí nos podríamos quedar toda una mañana y realmente es maravilloso cuando tú empiezas a ver todo lo que el Señor hizo y toda la obediencia y el sufrimiento que Él también tuvo en su pasar en esta tierra y en el ministerio, pero Él fue obediente a un propósito. Amén. Lo segundo, una iglesia intencional. El ministerio del Señor Jesús fue intencional, con una misión clara. Amén. Con una misión clara, ¿cierto? Y yo les digo, iglesia, mira la misión a la cual el Señor nos llamó: a predicar su palabra, a predicar su palabra. Esa es la misión. ¿Y cuál es la visión que nos dio? Prepararnos para toda buena obra. Amén. Si juntamos las dos, ¿cierto?, seremos proactivos en nuestra vida espiritual. Amén. Hay que caminar en ellas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Ahora, una iglesia intencional no gasta tiempo en cosas secundarias e irrelevantes. ¿Cierto? Yo no estoy diciendo que mañana, y lo hicimos de por sí, que ventas de garaje para recoger dineros, en fin, bueno, pero que toda actividad que podamos hacer sea con un solo fin: que se conozca a Cristo. No es más, que se conozca a Cristo, que la razón sea Cristo. Amén, iglesia, amén. Así es de que las decisiones más importantes que nosotros podemos tomar como cristianos y ser participantes de una congregación es creer en que el Señor es el único que nos va a llevar a ser hombres intencionales en una vida que represente santidad para nosotros como cristianos. La santidad de Cristo. Amén. Y por último, el ministerio de Cristo fue saludable. Y por tanto, si el ministerio de Cristo fue saludable, necesitamos una iglesia saludable. Amén. Y esa iglesia saludable es tener pasión por Cristo y por las almas. Nuestro negocio es el negocio de Cristo. ¿Cuál es el negocio del Señor Jesús? Las almas. Sí, ese es tu negocio y es mi negocio. Amén. El Señor siempre habló en parábolas, ¿cierto? ¿Y por qué el Señor habló en parábolas? Porque
hay algo que es muy importante. Muchos no le escuchaban, muchos, por eso el Señor dice a la iglesia que el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque muchos le siguieron, muchos le acompañaron, pero no todos entendieron el mensaje. Y las parábolas que el Señor utilizó acá en la tierra era un mensaje terrenal con una repercusión celestial. Amén, amén, amén. Mensaje terrenal con una repercusión celestial. Amén. Ese era el mensaje del Señor. Por eso sus propios apóstoles muchas veces le preguntaron realmente qué quería decir. Amén. ¿Qué quería decir? Entonces necesitamos una iglesia saludable. Y saludable es que espiritualmente hable en amor, hable la palabra de Dios, predique la palabra de Dios. Nuestra guía y dirección está centrada a través de la palabra del Señor. Lo demás es mentiras. Y hoy en día yo abro la mía y a veces mi Biblia, pero bueno, pero busco. Pero verdad, hay muchos predicadores en que tú ya los ves con un computador, con una tablet, pero menos con la palabra del Señor. Y esta es la razón de nosotros como cristianos. Amén. La palabra del Señor. No es más, no quiero decir que no utilicemos el celular, bajamos las varias versiones, pero nosotros tenemos que siempre predicar a través de la guía que está consignada en su palabra. Amén. Ese es un ministerio saludable realmente cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios como nuestra guía. El ministerio del Señor Jesús fue saludable porque cumplió con su misión de traer un mensaje de salvación y esperanza a toda la humanidad. Amén. Juan 3, 16, 18, por favor. Versículos muy conocidos. ¿Qué dice el 16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso eso. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y mira el 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Cierto? ¿Cuál fue el plan de Dios? Ese. Solamente el poder hoy estar aquí reunidos, el poder hoy decir que lo que tú y yo teníamos que pagar ya fue Cristo a la cruz a pagarlo por nosotros, ¿cierto? Él cumplió con ese propósito del Señor, de nuestro Padre, ¿cierto? Para que tú y yo hoy gocemos de una vida eterna. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Mira, todos tenemos que producir, nadie dice que no, todos tenemos que trabajar, ¿cierto? Porque la palabra es clara, el que no trabaja, pues que no coma, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que producir, todos tenemos que ver por una familia, todo eso es importante. Pero lo primero que yo tengo que hacer para movilizarme a través de ello es el Señor. Señor, guíame, Señor, dirígeme, Señor, muéstrame. Porque yo soy autosuficiente y entonces hago las cosas a mi manera
y después le pregunto al Señor si eso era correcto. Y eso no es así. Tenemos que ser funcionales espiritualmente, pidiendo la guía y la dirección del Señor. ¿Y cómo conseguimos esa guía y cómo lo hacemos? A través de la palabra y a través de la oración, a través del ayuno. Herramientas importantes en nuestras vidas como cristianos que a veces no utilizamos. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Y ese de tal manera es algo incalculable. Es algo que es sorprendente. Nos dio a su Hijo. Amén. Nos dio a su Hijo. Y una iglesia saludable es aquella que cumple en obediencia la gran comisión, que fue la misión que el Señor nos dio. Ir y predicar el Evangelio por todas las naciones. ¿Y qué pasa? Que dijo, vaya usted y mire a ver qué hace. Usted ya sabe, ¿no? No. El Señor no predicó la palabra hacia algo que no fuese vivible. No fue una camisa de fuerza. No, eso no fue así. El Señor predicó su palabra muy, muy clara, muy concreta, y ya fue la decisión, y es mi decisión, de tomarla y de vivir conforme a la manera como Él quiere que la vivamos. Por eso nos dejó ¿a qué? A su Espíritu Santo. Amén. Les conviene, dijo, les conviene. Ya no me van a tener a mí, pero les conviene, tranquilos. Les voy a enviar a mi Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es cuando nosotros realmente actuamos en obediencia a través de la gran comisión, estamos dejando de mirar adentro para ir en pos del que tenemos que ser enviados de parte del Señor, el perdido. Amén. Es ahí, es eso. Y no quiere decir que no descuidemos lo de adentro, no lo podemos hacer. Pero si descuidamos lo de adentro, descuidaremos lo de afuera también. Amén. De eso estoy casi que seguro. Por eso hay que cumplir la gran comisión. El ministerio de Jesús fue saludable porque estuvo impregnado de oración. La oración fue la mayor herramienta del Señor Jesús. Recuerda que los apóstoles le pidieron a Él que les enseñara a orar. Amén. Y Cristo impactó a través de la oración. Siempre se relacionó a todo momento, a cada instante. Él estaba en esa continua comunicación con nuestro Padre Celestial. Pensemos, si he hecho de la oración ese instrumento, si realmente la oración para mí ha sido mi mayor garantía de vivir una vida plena en Cristo. Y eso es lo que tiene hoy que la iglesia realmente crecer en oración, en lectura de palabra, en ayuno, alabanza, adoración. Amén. Una iglesia saludable es la que logra entender que así como Cristo defendió, explicó la palabra y tuvo grandes diferencias con todos los religiosos, de igual manera nosotros tenemos que hacerlo. Estaba viendo un programa de un pastor argentino y que hablaba
de los testigos de Jehová y las grandes diferencias tan profundas, ¿no?, que hay, y donde él son demasiados las diferencias que tenemos con ellos, pero él al final decía que teníamos que ser cuidadosos porque muchas veces el enemigo es tan astuto que nos lleva, ¿cierto?, a que perdamos el control a través de ese tipo de artimañas y podemos caer. Y lo hemos visto, muchas personas han caído, muchas personas que conocemos cayeron y uno dice, no puede ser, sí. ¿Y por qué? Precisamente por eso, porque no había una fe clara y firme en Cristo. Y esa es la que tenemos que defender. Amén. Porque a veces nos suena tan bonito que decimos, entonces, ¿qué es lo que yo estoy escuchando allá? ¿Cierto? Y perdemos. Perdemos. Amén. El Señor siempre defendió y citó la palabra de Dios como un instrumento para corregir a toda la humanidad y en especial a todos aquellos que en ese tiempo le seguían. Amén. Por eso tengamos cuidado de que la Biblia no se nos empolve, sino que la Biblia sea realmente nuestra salida en todo momento. Y por último, es interesante esto. Mira, Pablo le dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios y lo motiva a que él se prepare y a que lleve a la iglesia a que realmente la palabra de Dios sea su verdad y que ha sido revelada ¿para qué? Para instruirnos, y fue lo que el Señor nos dio. Amén. Fue lo que el Señor nos dio. Así de que quiero terminar con lo siguiente. La verdadera iglesia es aquella que pone a Cristo siempre en el primer lugar. No importa lo que yo les decía ahora, cuán grande sea, cómo se mueva económicamente, qué tan poderosa sea, no importa eso. No puede perder el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. La verdadera iglesia es reconocida porque se parece a Cristo, obedece a Cristo, habla como Cristo y recuerda continuamente el sacrificio en la cruz. Amén. La verdadera iglesia de Cristo no está fundamentada en ceremonias ni ritos. Es que ahora en Semana Santa alguien me dijo que si podía, bueno, yo les había comentado, los que estuvimos el Jueves Santo en el servicio, me comentaron que si podían ver películas en Semana Santa, pues que no fueran religiosas, pues digámoslo así. Y que qué pensaba yo del agua bendita. Y eso es un rito, el agua bendita. El agua bendita no perdona pecados, ¿cierto? Un confesionario no perdona pecados, ¿cierto? Solo Cristo es el que perdona nuestros pecados y a Él tenemos que acudir. La verdadera iglesia no está fundamentada en la obediencia a un pastor o a un líder. ¿Qué dice la palabra de Dios? Las ovejas conocen la voz de su pastor y el único pastor que nosotros tenemos es Jesucristo. A Él seguimos y seguiremos. Ahora necesitamos, como líderes, necesitamos también el apoyo y las manos de ustedes para que podamos crecer.
para que podamos avanzar, para que esta iglesia no duerma más, que haya un despertar, que tú invites, que tú traigas. De pronto, lo que yo les decía, necesitamos más comodidad, no importa. El que ame al Señor muchas veces no mira qué tan cómoda era su silla, sino realmente cuál fue el mensaje que llegó a su corazón ese día. Eso es lo más importante. Ahora termino con esto. Nos llamamos cristianos porque nuestra vida tiene su fundamento en Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Y si no es así, somos cristianos de nombre y no de hecho. Amén. Cristianos de nombre y no de hecho. Y creo que muchos conocemos a esos cristianos de nombre. Amén. Señor, yo te quiero dar gracias hoy por tu palabra predicada. Gracias, Dios,